Sigo mostrando un poco del Museo de Historia Natural de Londres, una joya mundial. En el video pasado estuve mostrando la zona verde, mayoritariamente la parte de las aves, que es bastante amplia, y un pedacito del azul de los dinosaurios. Voy a continuar mostrándoles la azul, pero ya la zona de los mamíferos. Allí pues hay varios hermanos mamíferos, vamos a hablar un poquito de el estado de conservación de algunos, de pronto algunos detallitos, no sé, taxonómicos, y vamos a ver algunos abuelos, bisabuelos, incluso tatarabuelos. Esta zona además empieza con un recordatorio, diría yo, con una exposición de estos tres seres. Esta colección abre con lo que para mí es el recordatorio de un fenómeno hermoso y a la vez espantoso. Este animalito, el Homo sapiens, en su último 7% de lo que lleva de existencia, domesticó a algunos Canis lupus, es decir, lobos, generando la subespecie Canis lupus familiaris, o sea, perros. Y en tan solo el 1.5 de lo que lleva de existencia, digamos los últimos años de su existencia como sapiens, domesticó a Lecus feruscavalus. Con estas dos especies hemos caminado a lo largo de nuestra historia reciente. Bueno, en el caso del caballo, encima de él o jalados por él. El caballo es un animal cuyas crías nacen en un arrojo y en una concepción de lo que se denominaría salvaje y tienen necesariamente que pasar por el trauma de la doma. Son animales domesticados, más no domésticos, se puede decir. Son millones y millones los individuos de esta especie que han pasado en los últimos 3.500 años por ese proceso y han tenido que llevar a cuestas la construcción de ciudades y han sufrido como los más la mayor parte de nuestras guerras. Bueno, en algunas latitudes las otras víctimas han sido y siguen siendo los camellos. Tampoco nos podemos olvidar de los asnos y sus hibridaciones con los caballos, las mulas. En el caso del perro es diferente. Las crías nacen domesticadas y con una propensión a una relación antrópica total. Son dependientes física, pero también emocionalmente de nosotros, salvo que se trate de camadas de tercera generación de perros que no vivían en espacios antrópicos, lo que se conoce como ferales. Esta subespecie ha modificado en los últimos 13.000 años su conducta, su morfología, claro, de la mano de la cría selectiva que hace el humano y, como se dice coloquialmente, ve por nuestros ojos. Sin embargo, le hemos pagado mal, muy mal esa amistad. Lo que luego aparece es la sección de los marsupiales. Por fortuna no los domesticamos, por fortuna son animales silvestres y, como sabemos, en su mayoría son de Oceanía. Se ve el koala, que está en categoría de amenaza vulnerable, y eso que es una especie carismática, ¿qué tal que no? Se ven los canguros y wallabies, como se les denomina a los canguros pequeños, o mejor dicho, los pertenecientes a un género llamado Macropus. También está el cuscús moteado, el wombat, que es divino. Tiene una especie en preocupación menor, pero dos en peligro crítico. El dolorosamente extinto por nuestra culpa, el lobo de Tasmania o lobo marsupial. Dos cosas, ni era lobo, porque no es de la familia de los cánidos, y no es el mismo demonio de Tasmania que está ahí al ladito. Esta chiquita que está ahí contra la vitrina aún no sabe lo que su especie le hizo a la especie que tiene enfrente. Esta es la llamada zarigüeya australiana, aunque creo que no son de la misma familia. Un cráneo de Thylacophilus, un muy antiguo marsupial de América que vivió en el Mioceno, es decir, hace como 7 millones de años. Aquí el cuerpote entero del Diprotodon, otro marsupial australiano mucho menos antiguo que el americano de los dientes. Pasando a otros mamíferos, miren esta musaraña tiquitiquitica. Debe ser muy parecida a la musaraña juramaya, que viene a ser la tatarabuela de quien hace este video y de quienes lo ven. El desmán ruso en peligro de extinción, el topo dorado gigante también en peligro, el lémur volador es de Filipinas, pero no es lémur ni vuela.
Es un colugo, que es un animal de un orden muy particular y lo que hace es planear. Y llegamos a donde los más divinos y alados de la clase. El murciélago vampiro común, el de nariz lanceolada, ambos son americanos, el murciélago espectral o falso vampiro y el que llaman zorro volador de la India. Y el pipistrellus pipistrellus, papacitus papacitus. Aquí la familia Felidae. En principio, estos mal llamados felinos, que en realidad son del género Pantera, son Felidae, pero su género es Pantera. El leopardo de las nieves, que se encuentra en estado vulnerable. El tigre, en peligro. El rey tampoco requiere presentación y está en estado vulnerable. Mi mano está más cerca de la cámara, es decir, que se ve artificiosamente más grande. Y miren pues. Y el compatriota, el muy americano jaguar, que ve afectado su corredor por los monocultivos, especialmente de palma de aceite, entre otras amenazas antrópicas que tienen a sus poblaciones en declive. Pasamos a los úrcidos. El oso pardo, una de las víctimas más históricas de los impactos antropogénicos. Si bien aún existen varias zonas de distribución natural, pues desapareció en otras por efectos de quién? Del sapiens. Reitero que estas colecciones se alimentan de procesos de captura y taxidermia de tiempos más bien remotos. Un porcentaje importante dado por Hans Sloane, un médico y naturalista irlandés del siglo XVII que tenía más de 70.000 piezas, algo así. Algunas son objetos que están en el Museo Británico y otras son piezas e individuos de la naturaleza que reposan aquí. Y también hay especímenes de la colección de Darwin cuando hizo sus estudios de clasificación y bueno, varios especímenes de colecciones de antiguos naturalistas y donaciones de familias que tuvieron piezas de taxidermia, qué feo decirle así, pero pues bueno, debido a prácticas antiguas, así como cuerpos hallados en tiempos más recientes por estudiantes de biología en sus salidas de campo. Este es un panda kingling, que es una subespecie de panda más cafecito, más marrón y más pequeño. Quedan tristemente como solo 300 individuos. Aquí está el oso labiado de la India, Bangladesh, Nepal y alrededores. Una de las especies de osos más sufridas, y eso es mucho decir. Adicionalmente a la pérdida de su hábitat y a la caza de trofeos, esta especie es perseguida por la pseudomedicina tradicional china para extraerle la bilis. Como es conocido, los chinos y su aparente impotencia buscan en cualquier cantidad de animales y sus partes una supuesta cura para esa impotencia. Eh, Quizás hago mal en generalizar y quizás no todos los chinos son así, no lo sé, pero es algo que ocurre y da mucha ira. Por acá, unos del suborden Canifornia, el mapache boreal, creo que en inglés le llaman mapache común, no sé, el cuatí, divino muñeco, que es de las tierras americanas, el panda rojo, que no es panda, pues no es urcido, sino es un mustelido, o sea que es más cercano a una nutria, por ejemplo, que a un oso. Su estado de conservación es crítico y tiene distribución, ajá, en China, en el Himalaya, en Bután y esas zonas. Y aquí, una de las especies ícono del inminente cambio climático por causas antropogénicas, otro úrcido, aunque no falta quien miserablemente se apoya en que como ahora existen algunos individuos más que hace medio siglo, entonces a partir de eso niegan el cambio climático. Aquí lo cierto es que si bien hay un poco más de individuos que hace un tiempo, no demasiados además, es porque sabiamente se prohibió en varias zonas del Ártico la cacería, que además se hacía por varios medios, hasta desde avionetas pero helicópteros, pero la pérdida de ecosistemas, dados los deshielos por calentamiento, en menos de 40 años va a tener a la especie con escasos niveles de reproducción y supervivencia a causa del poco acceso al alimento, ya que va a quedar replegada sin suficientes plataformas congeladas para trasladarse por él.
Es considerablemente más grande que los otros súrcidos. Mi mano se ve grande por la cercanía a la cámara. Una jineta tigrina, que es un feliforme de África. Una mangosta egipcia, que yo pensaba que todas eran marrón. La nutria europea, aunque este mustélido también es de buena parte de Asia y del puro norte de África. Otro mustélido, el glotón, un animalito muy interesante de todo el norte del planeta. Otros mustélidos. Y con ustedes, el tigre dientes de sable, o más bien el esmilodón, porque aparte de este felido, que no es exactamente tigre, entiendo, hubo otras especies de otras familias con dientes así. Hace un rato les mostraba un par de marsupiales antiguos. Una de las especies a las que injustamente les hemos generado una muy mala fama, las hienas, que son muy lindas, y los bebés, ni se diga. El zorro del desierto es divino. El lobo etíope o chacal rojo en peligro. El perro salvaje africano también en peligro. Estos animales tienen unas relaciones muy interesantes. Niño, pidamos perdón. Un castor, una ardilla de la zona oriente de Asia, el que en Colombia llamamos chigüiro y en general se le conoce como capibara. Una vez en mi país vi una manada huyendo de un caimán y la mamá no descansó hasta que volvió por su cría y la salvó, más linda. La marmota, un lemitiquitico, el gerbo egipcio, todos divinos. El armadillo endémico de Brasil que se encuentra en estado vulnerable de conservación y ahí guardadito. El armadillo nueve bandas que tiene distribución ya más amplia tanto en América del Sur como en Centroamérica. Y el grandote suramericano, el hormiguero pigmeo de Centroamérica y de allí y de una parte del sur el perezoso de dos dedos. La tamandúa, también de América, también se le conoce como oso mielero, aunque no es oso, sino pilosa. Y esta chiquitica es única en su género, es de la familia de los armadillos, es argentina, eh, se le conoce como Pink Fairy, hada rosada, y se encuentra en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat, ya que el humano lo volvió cultivos y áreas ganaderas. El oso hormiguero gigante, en estado vulnerable de conservación, digamos, existe desde Honduras hasta el norte de Argentina, pero posiblemente está extinto en el sur de Brasil y en una zona del oriente de ese país, precisamente y dolorosamente el que tiene mayor tasa de deforestación actualmente en el continente. Aquí un individuo de uno de los órdenes, a mi gusto, más interesantes de la evolución, los monotremas. Esta es una equidna, por ejemplo, y acorde a su condición mamífera, pero con sus características reptilianas, todos los tractos confluyen, así como es ovípara. Y la monotrema más conocida, el ornitorrinco. Y el sujeto que les narra esto casi se desmaya cuando vio a este Sinognathus. Este querido posible tatarabuelo vivió algo más de 200 millones de años, es decir, en la era mesozoica, sí, la reconocida como la era de los dinosaurios, en el periodo Triásico, es decir, en el último de esa era. El hecho es que es un terápsido, es decir, no es de la clase de los reptiles, pero tampoco aún de la clase de los mamíferos. Es del orden de los sinápsidos, los posibles protomamíferos. A mí me da de todo estar frente a un vestigio de este ser. Esta es una reconstrucción de un megasotrodón. El mega no es por el tamaño del animalito, sino de la curvatura del diente, de la circunferencia del diente. También es sinápsido del clado de los mamaliaformes. Prácticamente este chico era casi mamífero, bisabuelo lindo de hace unos como 200 millones de años. La musaraña común, la mofeta, no entendí quién es el chiquito que tiene al lado. El puercoespín,
el zorro del desierto, o fennec del desierto del Sahara. Y aquí se alcanza a ver por el ladito uno de nuestros primos más cercanos, un orangután juvenil. El jabalí enano en estado vulnerable de conservación es de Bután, Nepal y del norte de la India. Mientras el jabalí, digamos el común, ha tenido una amplia distribución en Europa, Asia y África, digamos distribución natural. Pero tristemente se le ha introducido en Oceanía y América hace unos tantos cientos de años, con los efectos que tiene el traslado de especies de forma antinatural, sin contar con todo el desastre que hicimos en ese y otros sentidos al crear una especie doméstica a partir de su cría selectiva, es decir, el cerdo. Aquí vemos el venadito juvenil y al fondo unos pudúes muy andinos. Esta belleza es un bóvido antílope del centro de África, ungulado de dos pares. Se llama comúnmente bongo. Este es un pecarí. Dicen que es el jabalí de Sudamérica, pero en realidad es de otra familia, aunque sí, digamos, pertenecen al mismo orden. El imponente bisonte, quienes fueran unos reyes antes de que existiera la palabra colono, claro. Estos imponentes animales han sido otras víctimas de los desarrollos históricos del sapiens. Los animales que veníamos viendo son algo así como la antesala a esta sala maravillosa en la que se encuentran muchos más mamíferos de gran tamaño, ungulados o descendientes de estos, que en últimas son considerados por la ciencia actualmente como tales, ya sean terrestres o acuáticos. Los ungulados son un superorden. Por lo que entiendo, hay especies de algunos órdenes que son a su vez ungulados. Por ejemplo, en el orden Proboscidea, que son los elefantes, y en Artiodactyla, que tienen un montón de especies y de familias, y dentro de ese Artiodactyla están los Artiodactyla. Mejor dicho, uno siempre piensa en los ungulados como las cabras y las cebras, pero en realidad son mucho más diversos porque tienen unos antepasados comunes. Ese es el tema. Aquí se pueden ver algunos ungulados actuales de diferentes órdenes, familias y especies, pero también algunos antepasados, por decirlo así, culpables de toda esta diversidad. El alce de la familia de los ciervos del orden Artiodactyla. Acá hablan de cuernos. Esta belleza vivió hace unos 36 o 37 millones de años en el Eoceno, uno de los periodos más importantes en la diversificación de los mamíferos y, claro, de las aves. Se llama Mueriterium y aunque se parece mucho al tapir y dista bastante de 1 metro de altura, es de otra línea de ungulados y resulta que esta preciosura es antepasado del amado elefante. Aquí hay una línea evolutiva muy chévere. Luego del Moeriterium evolucionó el Phiomia, más alto y con algo más de trompita, desde hace 35 millones de años. Luego el Deinotherium, el segundo mamífero terrestre más grande de la historia, medía como entre 4 y 4,5 metros. Vivió a mediados del Mioceno, es decir, es contemporáneo al Pierolapithecus, antecesor de todos nosotros los grandes simios. Luego el Gomphotherium, ya más parecido al coterráneo actual, y luego el Covieronius. Lo siguiente no lo entiendo porque aparecen mamut y mamutus, que entiendo son lo mismo. Pero por el dibujo, el que no tiene la joroba, se parece a un mastodonte que es un mamutidae. Mejor dicho, sin entender eso, me interesa resaltar al que está en medio de los dos, el estegodón. Al igual que ellos, se extinguió hace relativamente poco. También, al igual, fue contemporáneo de varias especies humanas y en este caso hay algo muy llamativo porque se encontraba en la isla de Flores dentro de la actual Indonesia.
Era muy buen nadador entre islas y tenía algo que se conoce como enanismo insular, una condición que también tenían unos congéneres nuestros que por esos mismos tiempos vivían en esas mismas islas, los Homo floresiensis. Debía ser muy lindo, no sé, ver esos humanos pequeñitos y elefantes pequeñitos proporcionalmente. Y Loxodonta, estos hermosísimos seres actuales, brillantes, con unas vidas sociales increíbles, a los cuales les hemos hecho la vida un infierno. Loxodonta tiene dos especies actuales, el elefante africano y el elefante asiático. Colmillos de varios de estos proboscidios y los dientes. Estos animalitos son africanos y se llaman damanes, existen aún. Y ahí tan chiquitos y con esa carita de roedores, están más emparentados con los elefantes y con los manatíes. Una Equus cebra, el tapir malayo y el Eohippus, el antepasado de los caballos. Bueno, de todos los equidos, una belleza. Este animal es muy particular. Los científicos dicen que tiene cara de tapir, patas de rinoceronte y cuerpo de caballo. A Darwin lo tuvo muy intrigado. En su viaje en el Beagle, Darwin encontró y recopiló fósiles en Argentina y entre ellos había de estos Macrauchenia. Luego, en Inglaterra, pues le mostró los restos a Richard Owen, un naturalista también muy importante, quien quedó aún más desconcertado. Solo hasta hace tiempos muy recientes pudieron hacer un análisis de ADN viva la biología molecular. Y allí se pudo determinar que Macrauchenia es de un clado llamado Amperisodactyla, al que están ligados efectivamente los tapires, los rinocerontes y los caballos. Estos herbívoros vivieron por millones de años, pero como sucedió con casi toda la megafauna, con la llegada de los sapiens a la zona, pues bueno, esa llegada contribuyó a su extinción hace unos 13.000 años. Aquí varios rinocerontes, de los extintos y de los actuales, donde la mayoría de las especies están en peligro crítico. Aquí varios equidos silvestres. Y este doméstico, el rey burrito, uno de los seres más tiernos y del cual el ser humano no ha merecido su fidelidad. El chevrotain de agua o venado cornudo es la única especie de su género. Más descendencia de ungulados, incluidos los cetáceos. Aquí las llamadas barbas de ballena, que son las fibras de queratina que tienen en la boca los misticetos o ballenas en lugar de dientes. Con los cuales después de atrapar el agua con los peces y con los crustáceos, los mantiene ahí. Uno de los antecesores terrestres de los cetáceos. Los odontocetos, que son los cetáceos con dientes, por decirlo de otro modo, los no ballenas. Odontocetos y misticetos, la mayoría de sus especies en estado vulnerable de conservación, como este delfín de río o bufeo. Este es un individuo de un género extinto llamado Paleoparadoxia. Son herbívoros acuáticos y vivían en el Océano Pacífico, más que todo en la parte norte hacia el centro, y vivieron hace unos 20 o 15 millones de años. Y esta es la zona de los sirenios, mamíferos tan adaptados al agua como los cetáceos, siendo estos herbívoros. Son parientes muy cercanos de los elefantes. Han sufrido mucho por la caza y por la contaminación de los cuerpos de agua.
La vaquita marina, endémica de México, se encuentra en peligro crítico. Ya a mediados del siglo XVII extinguimos a la vaca marina de Steller en el norte del planeta. El manatí amazónico se encuentra en estado vulnerable, también el del Caribe, y los dugongos también se encuentran en ese estado. Aquí otro grupo de animales marinos, no entiendo bien por qué están acá, porque entiendo que son de otro orden del carnívora y entiendo que no serían ungulados, no tendrían antecedentes, pues antepasados, perdón, ungulados, y pues se trata de la familia de los pinípedos, donde por ejemplo están las focas, los lobos marinos, las morsas, y bueno, con ellos acabamos este recorrido por los mamíferos.